Ya tengo a mi primer invitado sentado en mesa. Se trata del doctor Humberto Abanto, abogado penalista. Doctor Humberto, gracias por acompañarnos en Betel Radio. Para mí venir acá. Dios los Bien. bendiga. Un clima bastante movido, diferentes tensiones que han habido el día de ayer. Una rápida lectura. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer con Dina Boluarte? Lo que sucedió ayer era lo que era inevitable. La señora Boluarte entró en una cuerda de errores, en una seguidilla de errores de comunicación en medio de una situación que valgan verdades, no le es necesariamente imputable. O sea, no se le puede responsabilizar al presidente de la República de una ola de criminalidad. El presidente de la República no es el comisario de la ciudad. Pero en términos de ¿No? eficacia, ejecución, que le corresponde al Ejecutivo como tal. Pero es que si el presidente va a responder por cada cosa que no funciona, vamos a tener un presidente cada día. Entonces el primer punto es ese. Ahora, la política es la política. Y la señora se volvió, digamos, imposible de mantener en el gobierno. El Congreso lo que ha hecho con esto es, digamos, quisiera que el Perú tome nota de este asunto, y es que se ha terminado de consolidar una mutación constitucional en el Perú. El Perú tiene en su carta constitucional escrito un régimen de gobierno que se llama de presidencialismo atenuado. Bueno, ese régimen no existe más. O sea, ya se ha corroborado ayer que ese régimen no existe más. Lo que hay es un régimen parlamentario informal. Voy a decirlo, digamos, de la manera más fácil de entender. El Perú necesita un reinfo constitucional, porque hemos establecido una república parlamentaria informal. El presidente se mantiene o cae por la confianza del Congreso. Y eso creo que ya debería trasladarse a la Carta Constitucional para evitar estas conmociones que generan las vacancias presidenciales. En un sistema parlamentario, este hecho hubiera sido un hecho anecdótico, uno más en el curso del día. En un sistema falsamente presidencialista como el que estamos viviendo, conmociona a la opinión pública. Porque en un sistema parlamentario se va el presidente, se convoca elecciones y se terminó el asunto. Nadie se muere. Acá no. Acá hay un mandato que prosigue, un presidente del Congreso que asume, que va a tener que afrontar los riesgos que vamos a correr, porque lo he advertido, voy a insistir en esto. En la salida de Dina Boluarte, promovida por la izquierda caviar y ejecutada por las fuerzas democráticas del Congreso, es un primer paso que nos lleva hacia un golpe de masas. Creo que la gente no está viendo eso. Claro, en el momento no tienen el vigor suficiente. Salen 450 personas, 500 personas, eso es todo. Pero como están generando esta situación de ira popular, de insatisfacción, de desagrado permanente, no podría ser extraño que los medios de comunicación repitieran su performance del año 2020. 2022. No, el 20, ¿se acuerda? Cuando vacaron a Vizcarra. Claro, a Vizcarra. Y salieron en plena COVID, los medios salieron a promover que la gente salga a la calle y se produjo la tercera ola, ustedes recordarán. Y sacaron del poder al señor Merino, que no duró más de una semana, y tuvimos al señor Sagasti. Que puede ser que eso mismo suceda con José Gerí, ¿no? Porque al fin y al cabo él es el presidente, o era el presidente del Congreso, se ha convertido en el nuevo presidente de la República, pero como tal nadie lo conoce. Se sabe que tiene 39 años, se sabe que es bastante joven, no tiene mucha experiencia en materia política, tampoco tiene mucha experiencia en su trayectoria laboral. De hecho, vemos ahora en nuestra pantalla que ya está saliendo el presidente de la República de su vivienda, donde hay un conglomerado de periodistas, también de fuerzas del orden que lo están acompañando. Están en Jesús María, si no me equivoco, cuadra 7 de la Avenida Brasil, que es el recinto donde vive el nuevo presidente de la República, José Gerí. Pero entonces, si habíamos mencionado, usted mencionó en un principio, que era inevitable que Dina Boluarte saliera del poder, Sí. ¿Cuál hubiese sido el mejor panorama para el país? El mejor panorama para el país hubiera sido someter a la señora Boluarte a una tutoría del Congreso que evitara los errores graves de comunicación que cometió, ¿no? Ya, pero sus errores no solamente son de comunicación.
también son de ejecución. Es decir, A ver. vemos un parlamento que ha legislado, hay leyes, y sin embargo vemos que el crimen sigue organizando. Creo yo que el tema con Dina Boluarte es ese descontento masivo por la falta de ejecución, más allá de su mala comunicación, más allá de su falta de gracia con el pueblo. Para hacer política se necesita tener gracia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que es un tema de no responder a la situación actual. Permítame precisar esto. Yo lo que creo que estamos viviendo es una situación de pánico moral creada desde los medios de comunicación en un programa muy claro de toma de poder. Vamos a decirlo directamente. Y permítame explicar esto. En el curso de este año, del 1 de enero al 30 de septiembre, tenemos casi 1.600 personas muertas por crímenes violentos. ¿Sabe usted que tenemos en ese mismo lapso 2.510 personas muertas en accidentes de tránsito? Los accidentes de tránsito producen más muertes que el crimen violento en el Perú. Sin embargo, no son un tema de llamado de atención. Los muertos por el crimen violento son las 2/3 partes de las muertes que producen los choferes. Y entonces, la pregunta es ¿por qué se inflama esto y no lo... Pero estamos en una ratio de 7 por 100.000 de muertos. No quiere decir que esté bien, quiero que te quede claro, porque luego tergiversan lo que uno dice. Lo que estoy diciendo es que si bien hay que tomar medidas, este no era el problema grave. Están generando una caja de resonancia para convencernos a todos de que vivimos en un estado como Liberia o como Haití. Y eso no es verdad. Pero la señora no tiene capacidad de sentarse a decir, no tenía la capacidad de sentarse a decir, oiga, estas son las cifras. Y además, nadie se hace preguntas elementales. ¿Como cuáles, por ejemplo? La oportunidad del crimen en el círculo militar. ¿No le parece a nadie extraño que al círculo militar se haya entrado un grupo de gente con armas a dispararle a las personas? ¿No le parece demasiado escandaloso para que sea un crimen Es común? decir, que puede ser que lo que pasó con Agua Marina en Chorrillos fue orquestado a propósito para que se genere esta crisis política. Porque claro, lo que se quiere es desestabilizar, ¿correcto? Lo que usted está planteando es que esto no solamente responde a un tema de hartazgo por inseguridad ciudadana, sino que responde a intereses políticos de toma del poder, ¿correcto? Orquestado o impulsado a través de los medios de comunicación. Así es. Hay una caja de resonancia allí que luego va a moverse. Si hay 2 o 3 muertos oportunos, se van a mover en dirección a Palacio a sacar a Geri. Y luego se van a mover en dirección al Congreso. Y yo no miento. Miren el tuit de la señorita Indira Wilca. Sí. ¿Lo han visto o no? Ya cayó Dina, ahora vamos por el Congreso. Sí, correcto. Y, tengo que advertir una cosa. El señor Geri tiene que tener los ojos abiertos. Lo primero que tiene que hacer es un cuarto de guerra. Y lo primero que tiene que entender es que esos llamamientos a vamos a atacar al Congreso son un delito. Puede que la señora Indira Wilca, que es semianalfabeta, no lo sepa. Pero eso es un delito. Se llama delito contra el orden constitucional. Y lo que tienen que hacer los sistemas de seguridad en el Perú es encontrar a los instigadores de la comisión de un delito contra el orden constitucional en el Perú. Y entonces ponemos las cosas en orden. Porque lo que no se puede permitir es que haya un esquema de un grupo que pretenda destruir las elecciones del 12 de abril. Porque dígame, ¿las elecciones están convocadas o no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿a qué deberíamos abocarnos? A un proceso electoral prístino en el que escuchemos las propuestas de las personas. Pero estamos en medio de una algarada y de una amenaza a las elecciones que vienen el 12 de abril. ¿No se dan cuenta? Ok, entonces esto apuntaría no a perpetuarse en el poder, porque nos quedan 5 meses para las elecciones, sino a algo más profundo, que sería atacar las elecciones de abril de 2026. A generar una dictadura popular. ¿Esto quién está? Usted mencionó algo, dijo la izquierda caviar. Exactamente, sí, no tengo ninguna duda. Bueno, porque tenemos claro quiénes son. ¿Quiénes, por ejemplo? Miren ustedes los medios, miren ustedes los voceros. ¿Necesito señalarlos? ¿No los ve la gente? O sea, no. Vamos a abrir los ojos, lo que le he dicho a todos, ojos bien abiertos.
A Dina, lo dije ayer además en una entrevista con Alfonso Baella, después de Dina sigue el Congreso. Y no he tenido que demorar 5 segundos en leer el tuit de una persona indiscreta de ese grupo diciendo este es el plan. ¿Qué sigue? Sigue vamos por el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso les ha quitado el poder. O sea, este Congreso tiene enormes defectos, no tengo ninguna duda, pero renovó el Tribunal Constitucional, ha logrado renovar la Junta Nacional de Justicia, ha logrado cambiar leyes que eran innecesariamente crueles, ha desactivado la SUNEDU, que era el gran mecanismo por el que movilizaban a los jóvenes para las marchas. Han desconectado de la teta del Estado a esta gente. ¿Qué ustedes creen que no necesitan, que no extrañan todo eso? ¿No extrañan el poder? ¿No ven cómo hablan de que vuelva Vizcarra? Correcto. Ahora, en este contexto, siendo claros, ¿usted cree entonces que hubiese sido mucho mejor prolongar a Dina Boluarte hasta que termine su mandato en 2026 que haber hecho un cambio como el que ocurrió el día de ayer? Bajo una tutoría firme del Congreso. Aquí lo que ha faltado es que los líderes políticos, en vez de estar buscando cuotas de poder, establecieran una tutoría a la señora Boluarte y le dijeran, miren, te vamos a poner un premier de verdad, que tú no puedes convocar, pero nosotros sí, que va a ser el vocero del gobierno y tú te vas a sentar tranquila ahí a esperar a que pase el tiempo. Por el bien del Perú. Porque tienes que darte cuenta pero que hubiera sido algo muy similar, porque de todas maneras el parlamentario estaría tomando acciones o estaría tomando las decisiones que le correspondería al Ejecutivo. Pero es que quiero que entendamos, la realidad es que hoy tenemos un sistema parlamentarista en el Perú. O sea, no nos engañemos, todos los presidentes han caído, ¿por qué? ¿Por decisión electoral o por decisión del Congreso? Y quienes han asumido el poder, ¿han asumido el poder por decisión electoral o por decisión del Congreso? Por eso es que yo vengo llamando a que la necesidad de hacer esto que yo llamo un poco humorísticamente un reinfo constitucional para hacer la reforma que de una vez haga del país una república parlamentaria. Y una república parlamentaria en la que estas cosas sean manejadas sin que se conviertan en una grave crisis constitucional del sistema político. Ya, y mientras tanto, mientras todo esto se va decantando, lo que usted menciona, o lo que en realidad pudiera estar pasando actualmente en el Ejecutivo o el Legislativo, ¿qué pasa con las personas que van a seguir muriendo a causa del crimen organizado, a causa de malas praxis que hay en el transporte, a causa de un sistema médico ineficaz? Es decir, no solamente es el tema de la inseguridad, sino todos los problemas que abarcan en nuestro país. Ahí vamos a otro tema. El tema de fondo es que en el Perú lo que ha desaparecido es el Estado de Derecho. En un trabajo que la izquierda caviar ha hecho con gran habilidad desde el año 2001 hasta hoy, con el paréntesis de Alan García. Permítame explicar esto rápidamente. Un Estado de Derecho se basa en una promesa. La promesa es que la ley se va a cumplir. Si usted no la quiere cumplir o yo no la quiero cumplir, el Estado nos va a imponer la ley por la fuerza y hasta contra nuestra voluntad. ¿Ok? Eso no se puede hacer en el Perú. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene 240 policías por cada 100.000 personas. El mínimo aconsejable por Naciones Unidas es de 300 policías por cada 100.000 personas. El estándar en Europa Central y Europa Occidental es de 400 policías por cada 100.000 personas. Pero usted no puede hacer eso. Si además un policía le dispara a un delincuente, el policía termina preso. Entonces, han desarmado el Estado de Derecho, que se basa en el rule of law, en el principio de legalidad. Usted cumple la ley, si no cumple la ley, yo la voy a hacer cumplir. Entonces, no se cumple la ley. Mire usted, sencillo, pase por la vía expresa de Javier Prado y mire cuántas motos pasan. ¿Está autorizado eso? No. No, está prohibido. En el Sanjón, ¿pasan las motos o no pasan las motos? Y ve a los policías mirando su celular, porque ha desmoralizado a la policía. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos primero que nada? El gran compromiso para el siguiente quinquenio, que en realidad debería durar por 20 años, es vamos a instalar el Estado de Derecho en el Perú. Nadie va a estar por encima de la ley. Ese es el primer tema.
¿Por qué? Porque la ley, ¿qué le da a usted? Prestaciones de salud. Y le da eso requiere de prestaciones... tiempo, ¿no? O sea, eso no se hace de la noche a la No va a mañana. ocurrir de la noche a la mañana. Y además, no solamente que no se perpetra de la noche a la mañana, sino que necesitas por lo menos entender el problema para poder atacarlo. Si no entiendes cuál es el problema de lo que te está amedrentando, de lo que te está generando perjuicio en el país, vas a estar atacando cualquier otro problema, como un mono con metralleta que está disparando por todos lados y no le va a dar al blanco. Vemos en pantallas, doctora Banto, que el presidente José Gerí acaba de llegar a Palacio de Gobierno. De hecho, vemos a los húsares de Junín ya formados. Es la primera vez que él va a ingresar como mandatario de la República, como jefe de Estado. En breve seguramente va a estar bajando del vehículo presidencial, el cofre, para ingresar a Palacio. Estamos informando también minuto a minuto para que toda la población tenga en cuenta qué es lo que está pasando en esas horas tan importantes desde nuestro país. A ver, ahora, en ese desglose, hemos hablado de que se podría tratar de una especie de orquesta de toma del poder en contra de Dina Boluarte. Que ya la vimos en escena, por si acaso, en el caso de Merino, donde hasta bancos y altos ejecutivos de bancos se prestaron a eso. Recuerden el famoso hashtag de pie del CEO del BCP, ¿no? Y cómo el BCP prestó sus instalaciones para que se hagan proyecciones para provocar la caída del señor Merino. Entonces ya, perfecto. Ahora... Justamente esa era la pregunta que le quería hacer. Vamos a tener un Merinazo 2.0 con José Gerí, quien vemos en pantallas que está en estos momentos ingresando a Palacio de Gobierno, recibiendo los honores que le corresponden al presidente de la República. Hay una alfombra roja que lo está recibiendo y bueno, de esta manera hay una representación, ¿no? Claro está, de esa toma de poder. Entonces, ¿cree usted que esto es superfluo? Que el día de mañana o de cada 2 semanas vamos a ver a otra persona ingresando por Palacio de Gobierno porque a José Gerí lo van a sacar del cargo? Yo espero que el señor Gerí no cometa los errores del señor Merino. En primer lugar, que haga un gabinete que no esté saliendo de Canevaro. Que haga un gabinete de gente ágil. Son 19 ministerios. Está bien, pero necesita primero que nada un presidente del Consejo de Ministros que tenga fuerza y presencia y personalidad. Eso es lo primero que tiene que tener. ¿Por qué? Porque él debe aprender la lección que nos ha dejado la señora Boluarte. Cuando uno no tiene un premier con personalidad, el presidente se desgasta porque sale a hablar. Tienen que aprender una de las primeras lecciones que da Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. El príncipe debe ser circunspecto. Circunspecto es encerrarse en su propio pecho. O sea, no estoy hablando todo el rato. El presidente solo debe hablar en los grandes momentos. Miren ustedes el ejemplo de los grandes presidentes. No se desgastan hablando todo el día. Ya. Para eso tiene que tener un presidente del Consejo de Ministros. Tiene que tener un gran ministro del Interior. Yo creo que el señor Gerí y todas las fuerzas democráticas deberían convencer a Marco Miyashiro Arashiro. ¿Por qué es importante que Marco sea ministro del Interior? Porque Marco puede traer la mística del recuerdo del Geín y la capacidad y la inteligencia de vencer al crimen sin brutalidad. Hay que recordar el gran trabajo del Geín, porque la captura de Emer Guzmán y de su comité central no costó un solo muerto, correcto, no costó un solo tiro, y no se rompió una puerta, no se rompió un vidrio. Se le pide a José Gerí es que pueda consagrar un consejo de ministros, pero no partidario, ¿no? O sea, que no se esté repartiendo los ministerios, le voy a dar uno a tal partido, sino que busque realmente personas que tengan experticia y trayectoria. Mire, perdóneme, ahí hay un error. Puede haber las cosas combinadas, es decir, cercanos a los partidos políticos hay personas que tienen formación y experiencia. No está mal que haya un acuerdo entre los partidos políticos. La izquierda caviar nos ha convencido de que la negociación política es sinónimo de negociado y eso no está bien. En las democracias se negocia. ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene todo el poder. Claro, pero muchas veces no hablamos de una negociación, sino de una repartija, claro, con intereses de por medio. Por eso, le digo, esa es la capacidad que la izquierda caviar ha tenido de crear la narrativa de la repartija, donde si llegamos a un acuerdo usted y yo, no estamos haciendo un negocio político, sino que estamos haciendo un negociado. Pero no me estoy refiriendo a una negociación en la que tú y yo llegamos a un acuerdo por el bien común, sino a una negociación donde tú y yo llegamos a un acuerdo por eso, para mi beneficio personal. ¿Cómo lo diferenciamos? En el resultado. Correcto. No lo podemos matar del saque. Entonces, lo primero que tiene que tener es un presidente del Consejo de Ministros con personalidad. Tiene que tener un gran ministro del Interior que deshaga, por si acaso, esto es un dato que permítame darlo, que es muy importante, que deshaga la maldad que construyó la izquierda caviar para provocar este estallido de crímenes en el Perú. Déjeme explicar esto rápidamente. En el año 2016, el señor Carlos Basombrío, ministro del Interior,
de Pedro Pablo Kuczynski, y Rubén Vargas, su viceministro, lanzaron el cuento del Escuadrón de la Muerte. Dijimín, la Divinco y la SWAT fueron intervenidas y prácticamente destruidas. ¿Y sabe qué se detuvo? Los operativos preventivos que luchaban contra las bandas criminales que asaltaban bancos y empresas. ¿Qué ocurrió desde ese momento hasta acá? Ya no ha habido prevención e inteligencia en la lucha contra las bandas criminales, pero no quedó allí. Sucede además, ¿no?, que estos mismos responsables del sector interior, responsables de controlar la migración, porque migraciones pertenece al sector interior, le permitieron al señor Pedro Pablo Kuczynski llevar adelante un proceso de inmigración descontrolado. Y trajimos venezolanos que vinieron buenos y vinieron muchos delincuentes. Correcto. Entonces, ese es el origen de este problema hoy día. ¿Cómo lo va a resolver? Yo creo que un hombre como Marco Miyashiro podría hacerlo. Bueno, es una opción, pero de todas maneras quien va a tomar la decisión es el presidente José Gerí. Doctor Abando, tenemos que ir a una breve pausa. En breve vamos a estar regresando en este programa Tendencias a través de Betel Radio. Usted no se despegue para seguir con el análisis con el doctor Humberto Abando, abogado penalista. Adelante con el corte. Betel Radio. Bien, 9:33 de la mañana y estamos de retorno en su programa Tendencias, analizando toda la coyuntura, todo lo que está aconteciendo en nuestro país en esos momentos tras la vacancia de la señora Dina Boluarte y ahora la investidura del nuevo presidente, jefe de Estado de la República, el señor José Gerí, quien fue presidente del Congreso. Hablemos un poco acerca de la trayectoria de este hombre. Tiene 39 años. Ha tenido una investigación por violación sexual, bueno, de la cual ya se ha archivado porque lo que indicó el juez era que no había material probatorio suficiente. Sin embargo, tiene otras investigaciones en curso y en realidad su periodo como jefe del Congreso, como presidente del Congreso, ha sido muy breve. La trayectoria política no es vasta, su trayectoria profesional tampoco. ¿Realmente están poniendo un señuelo como presidente de la República, alguien a quien puedan manipular, o usted cree que tiene la capacidad para afrontar todo lo que conlleva la crisis en nuestro país? Yo creo que espero que el señor Gerí tenga el sentido de convocar, repito, a un gabinete importante, y en este caso él tiene que llamar a todos los jefes de las fuerzas políticas importantes en el Congreso que estén dispuestas a colaborar con esta transición hasta el 28 de julio de 2026 y garantizarnos un 12 de abril para decir, busquemos a los mejores que nos puedan acompañar para hacer aterrizar la nave. Necesitamos aterrizar la nave. Entonces, ¿qué es esencial aquí? Repito, que el señor tenga el sentido y la prudencia y la humildad que, permítame contar esto, siempre se ha dicho, hubo un artículo muy interesante que no recuerdo si fue de don Víctor Andrés Belaunde, que hablaba de la higuera de Palacio, que decía que la higuera de Palacio es el árbol del diablo, pues hay esa versión, ¿no? Y entonces en Palacio tenemos una higuera, y parece ser que esa higuera hace que las personas que entran a Palacio comiencen a soñar con que son más grandes de lo que son. Pasó con el general San Martín, austero general que cruzó los Andes envuelto en una sola frazada y en el Perú se convirtió en el protector de la República. Con Bolívar, el general democrático y revolucionario que llegó acá y se convirtió en el dictador vitalicio de la patria. Y con Leguía, que era un hombre mesocrático y se terminó en el Júpiter presidente, en el gigante del Pacífico. Velasco, que soñó con ser un líder de los no alineados, etcétera. Entonces esperemos que este hombre tenga la prueba. La misma señora Boluarte llegó a creer que era una figura política importante. Que tenga la prudencia y la humildad y la modestia suficientes para convocar a gente que sepa más que él, que tenga más experiencia que él, para que nos ayuden a un solo propósito, combatir el crimen organizado, que repito, para mí la persona apropiada es Marco Miyashiro y espero que el presidente preste atención a esto, pero sobre todo para garantizar las elecciones del 12 de abril y conjurar el golpe de masas que quiere provocar esta gente.
para desestabilizar el país. Aunque está bastante en contra del reloj, porque normalmente cuando un presidente asume, si bien, por ejemplo ahora, ¿no? En 2026, 12 de abril, gana, pero tiene todo este periodo de meses, unos 3, 4 meses, para que recién el 28 de julio asuma como tal. Entonces ahí se concretan los ministros, las negociaciones de las que usted habla, negociaciones lícitas, correctas, pero en este caso es un panorama totalmente diferente. Prácticamente ha tenido unas 8, 9 horas para prepararse, alistarse, bañarse tal vez y poder continuar con esa sucesión presidencial. Yo creo que he tenido unos días más porque él, digamos, yo que no estoy en el Congreso me di cuenta de que venía la vacancia de la señora Boluarte. Él con mayor razón tiene que haberse percatado y sobre todo porque era el destinatario del poder una vez que la señora Boluarte saliera del Palacio. Pero insisto, o sea, aquí hay una gravísima responsabilidad de la señora Keiko Fujimori, del señor César Acuña, del señor José Luna, del señor Vladimir Cerrón, de todas las bancadas importantes que lideran a esos 125 congresistas que votaron la vacancia. Tienen el deber de socorrer a este presidente para garantizarnos unas elecciones prístinas y, si no solucionar, porque no se pueden resolver los problemas completamente en un país, aminorar el impacto del crimen violento. No le pedimos más. La economía marcha sola. Que no endeuden más al país. Con esas 3 cosas, nosotros llegamos al 12 de abril. Luego pasaremos una segunda vuelta y el 28 de julio espero tengamos un presidente que pueda enderezar el camino. Ahora, doctor Abanto, ¿cómo cree usted que estaría el país en estos, no, usted no es profeta, nada por el estilo, pero vamos a proyectarnos hasta 28 de julio del 2026? ¿Cómo cree usted que la señora Dina Boluarte hubiese gobernado en todo este periodo de tiempo y cómo hubiese entregado el país a el próximo presidente? Bueno, yo creo que la señora Boluarte iba a entregar un país, ya ha entregado un país en mejores condiciones que el 7 de diciembre del 2022. Claro, pero eso cualquiera, ¿no? Porque estamos hablando de un golpista, de Pedro Castillo, la salida de Pedro Castillo. No tan cualquiera, fíjense, hay algo que no se le amerita, y yo sí le amerito a la señora Boluarte. La señora Boluarte pudo haber proseguido una línea de acción política que fuese congruente con su discurso de la campaña. ¿Se acuerda del vamos a desacomodar a la clase media acomodada? ¿No? Ya, la señora decidió corregir. Y hay que ver qué Paulo salió de ese Saulo, ¿no? Eso no se le acredita. Yo creo que hay que acreditárselo. Bueno, el juicio no nos corresponde a los contemporáneos. Alguien mirará esto con menos pasión. Pudo haber hecho muchísimo daño y no lo hizo. Nos ha dejado un país mucho más estable, un país que ya crecía 3%. Para mí es poco, deberíamos estar creciendo 6, 7 u 8. Pero comparado con el 0 del que partimos, o sea, el balance no es totalmente negativo. La señora tenía la imprudencia de hablar cuando no debía hablar. ¿Solamente eso? ¿Cree que solamente tenía el mal hábito de comunicarse mal o de ser una persona con poca empatía, poca gracia para con el público? ¿Cree que ese fue su único error? Creo que ha sido el más importante. ¿Y cuáles han sido los otros errores? Los otros errores fueron su frivolidad, ¿no? Y su incapacidad de convocar a personas con mayores cualidades. ¿No cree que también ha sido su desconocimiento, su falta de experiencia? Pero claro. A lo mejor también estas investigaciones que tiene por enriquecimiento ilícito. Por eso vuelvo a decirle, la frivolidad la ha llevado a que la investiguen por enriquecimiento ilícito, cosa que a mí me parece desproporcionada. ¿Ya? Pero su inexperiencia, su falta de conocimiento, sus malas decisiones. Estaban cantados. La señora era un funcionario de tercer nivel en una oficina zonal de RENIEC. ¿Quién la puso allí? ¿Usted, yo o los electores? La señora se bajó de una combi y se metió caminó por Junín y llegó hasta la Plaza de Armas y se metió a la presidencia de la República. No se metió a Palacio de Gobierno así. Ella llegó por el voto popular y esto tiene que llevarnos a una reflexión. Correcto. No podemos seguir jugando a la ruleta rusa. Nos ponemos el arma, ¡pah!, nos disparamos. Hoy no pasó nada. Un día nos vamos a volar la tapa de los sesos. Entonces, esto tiene que terminar. Lo cierto es que ella llegó de manera democrática, eso nadie lo puede negar, aunque hay muchas personas, curiosamente, los que han votado por Pedro Castillo, que la desconocen ahora, ¿no? Lo cual es paradójico.
Pero yo sí tengo una crítica mucho más fuerte contra la señora Boluarte, ¿no? Porque creo que el sillón presidencial no es una sarta de juegos, de hacer y deshacer. Es algo muy importante. Estás jugando con la vida de más de 30 millones de personas en el país. Entonces, para mí, la gestión de Dina Boluarte ha sido nefasta. Más allá, lo único que creo yo podría resaltar es cómo deslindó del ideario de Perú Libre. Porque de alguna u otra manera tuvo un cruce ideológico que por lo menos nos pudo ayudar a que su gestión no sea más deplorable de la que ya es. Pero aún así no era suficiente. ¿Pero le parece poco? No, pero en realidad no es que no basta. No basta con que el presidente tenga buen carisma, no basta con que el presidente tenga buena intención. No es suficiente con que cambie. En realidad hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, volver a la realidad. Pero pudo no hacerlo. Quiero que entendamos eso. Hay mérito en eso. Hay mérito en enmendar. Hay mérito en corregir. Hay mérito en darse cuenta de la realidad. Hay un mérito ahí. Que la señora no tenía grandes dotes. Lo he dicho 1000 veces. No era Golda Meir, no era Margaret Thatcher, no era Benazir Bhutto. ¿Por qué todo el mundo insiste en pedirle a ella que sea cuando lo que no es, cuando todos sabemos que no lo es? La señora ha tenido una gestión mediocre, sí, pudo ser pésima, quiero que me entiendan. O sea, yo no la ensalzo, estoy agradeciéndole que no haya hecho daño. Entonces, tampoco nos ceguemos cuando decimos, ya, ¿qué le faltó? Le faltó la capacidad de convocar a gente que sepa más que ella. Le faltó la serenidad, pero le faltó el compromiso de los propios políticos que hoy día no deberían hacerle. Vuelvo a decir, Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón, todos ellos tienen el deber en este momento de poner los mejores recursos a disposición del señor Gerí, que es un hombre inexperto, como lo estamos notando, con una carrera política muy breve, con, digamos, la fortuna e infortunio sí, al mismo tiempo de haber asumido la presidencia de la República en medio de un conjunto de acechanzas que amenaza el proceso electoral del 12 de abril. Entonces, y tiene que conjurar este golpe de masas que está en embrión, por lo menos en marcha con ese cuento. Ustedes han visto esos ancianos que salían a decir que eran la generación Z. Correcto. ¿No? O sea, entonces no nos engañemos. Entonces todo se está preparando, digamos, tenemos los insumos para que un Merinazo 2.0 se ejecute en nuestro país en las próximas semanas, días, meses tal vez. No. Eso va a ser, o es una blitzkrieg, es una guerra relámpago. Se produce en una semana o no se produce. Sí. La señora Boluarte, por ejemplo, tiene otro mérito. Aún a costa de sí misma, no entregó el país a las turbas. Si hubiera sido todo lo que dicen, se daba media vuelta. O sea, si yo corro el riesgo de que luego me procesen por muertes, acusándome, como le han puesto algunos bárbaros fiscales, comisión por omisión, como si ella fuera garante legal de la vida de cada persona que sale a manifestar, yo me doy media vuelta. Ella podría decir, me doy media vuelta, voy a terminar presa. ¿Para qué? Que se las arreglen. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, aún así vemos lo que vemos en nuestro país. Ahora, en caso de que suceda un Merinazo 2.0, es decir, en otras palabras, que lo bajen al señor José Gerí, que lo saquen del poder, que esta investidura que estamos viendo en pantallas sea muy breve, ¿cuál sería el perfil de la persona que esta izquierda caviar de la que usted nos habla, de la cual yo creo que existe, por supuesto, estaría insertando en Palacio de Flor Gobierno? Pablo, Susel Paredes. De hecho, escuché por ahí algún comentario que decía, Flor Pablo ha dicho que ella no tiene intenciones de postular a la política. Sería una buena propuesta para que pueda ser la presidenta de la República. A mí me parece muy gracioso que alguien esté en el Congreso y diga que no tiene aspiraciones políticas. ¿Qué es eso? Eso es como estar en una discoteca y decir que no le gusta la música, que no quiere bailar. O sea, por favor. Esos cuentos de yo soy desprendido, que se los hagan a otra persona, a mí no. Yo estoy viejo para estas cosas. Si la señora se postuló al Congreso es porque quiere hacer política. Y si usted ve todo ese movimiento, va a ir en esa dirección. Y espero que esta vez la señora Fujimori y todo el elenco no se dejen convencer como se dejaron convencer en aquel tiempo de que los que votaron por la vacancia de Vizcarra o Santo Varón no debían presidir el Congreso de la República. Y así llegó Sagasti. Bien, ahora, de llegar Flor Pablo al poder, o una Susel Paredes, o alguien con ese mismo perfil, es decir, izquierda, progresista, caviar, y bueno, ya, todo lo que conocemos de la izquierda, ¿qué pasaría con las elecciones 2026? No lo sé, porque, o sea, sinceramente,
Yo no creo que esta gente quiera las elecciones que vienen. ¿Se han dado cuenta de que López Chao, o sea, Modesto Montoya lo pulverizó? Y la vez pasada quiso meterse a la marcha de los jóvenes y los jóvenes lo expectoraron. Entonces, por ahí no va el tren. A la NOCA, todo indica que se va a quedar en el marco del sur. No va a poder expandirse. El país siente una necesidad de orden y la necesidad de orden mueve el eje político del centro a la derecha, no del centro a la izquierda. Ok, ¿quién podría ser entonces? Todavía no lo sabemos. Yo estoy convencido de que no conocemos la cara del próximo presidente de la República. No, porque bueno, usted es aprisa, a lo mejor podría ser alguien del APRA, si me dice que no conocemos todavía al candidato. Es que mi expresión es muy sencilla. Es como que me digan quién va a ganar el campeonato mundial cuando los equipos todavía están en los hoteles, ni siquiera están en el ómnibus, ni siquiera han llegado al estadio. ¿Cuáles fórmulas presidenciales, excepto aquellos que nacieron para ser presidentes como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, que ya sabemos que son candidatos, o César Acuña, pero de todos los otros 36 posibilidades, ¿cuál es la cara? ¿Cuáles son las tres Todavía caras? no se los conoce a todos, entonces, no se sabe mucho de ellos. ¿Cómo podemos predecir qué es lo que va a ocurrir si todavía estamos en un escenario de altísima incertidumbre? Entonces, lo que sí le digo es esto, o sea, si la señora Flor Pablo o Susel Paredes o algo parecido llega al poder, será exclusiva responsabilidad de nuevo de la señora Fujimori, el señor López Aliaga y toda esta gente, el señor Acuña, el propio Vladimir Cerrón. O sea, aquí hay un deber de parte de los que han provocado y promovido y desarrollado esta vacancia en consonancia con el proyecto del golpe de masas de la izquierda caviar, de sostener al señor Gerí, de poner el mejor gabinete posible, de convocar a las mejores mentes para que esas personas puedan darle estabilidad y hacernos llegar al 2026, al 28 de julio de 2026. Ahora, una pregunta interesante. Si usted me habla de un golpe por parte de la izquierda caviar o una estrategia que viene generando este grupo, ese sector, izquierda como tal, una izquierda radical, ¿por qué partidos de derecha o partidos de centro, como por ejemplo Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, se hubieran prestado, hubieran caído incautos, es decir, no se hubiesen dado cuenta y hubiesen también ejecutado y apoyado esta vacancia? Porque son partidos populistas. Rafael López Aliaga, que ha sido el promotor de esto, ¿es un populista de derecha o es un hombre con una posición ideológica firme? ¿Tiene alguna idea el señor? Excepto bueno, que es un él hombre debe de ser... derecha, eso se sabe Está bien, claramente. está bien, pero es un hombre de derecha, pero ¿tiene un contenido ideológico o solamente es un populista? Bueno, si hablamos de populismo, yo creo que todos caerían en esa fila, pero ¿no? Porque de alguna u otra manera lo que quiere el político siempre es agradar a su electorado. La señora Fujimori es otro movimiento populista. Es un populismo, digamos, acuérdese que su padre manejó un autoritarismo competitivo. ¿Quién más? ¿El señor Acuña tiene alguna propuesta ideológica? ¿Tiene una visión del Perú? No. O sea, ¿qué sienten? Ah, no, las encuestas dicen que hay que votar a Dina. Eso nos va a favorecer. No, señor, esto es álgebra, esto no es aritmética simple. El 95% que rechaza a Dina no se va a convertir en 95% a favor del Congreso de la señora Fujimori, del señor Acuña, del señor López Aliaga, por el hecho de que ellos acaben con la señora... Porque todo el mundo va a decir, ustedes son los responsables de que haya estado allí. Pero todo lo que sí tienen esos partidos es representación en el Congreso. No tengo ninguna duda, es no poder, cuestiono eso. Para poder tomar decisiones. ¿Para qué lo usan? Bueno, al fin y al cabo es la representación, así funciona la democracia. No digo... nos guste o no nos guste. Escúcheme, no digo eso, no estoy negando el efecto de la democracia. Lo que estoy diciendo es que esta consonancia con el plan de la izquierda caviar se debe al populismo. O sea, yo estoy mirando cómo ser popular, cómo responder a los instintos que se están desarrollando en el pueblo. No tengo un programa, no tengo una idea. Soy una veleta. Entonces, eso nos ha llevado aquí. Por eso es que hay que subrayar la responsabilidad que tienen de hacernos llegar al 28 de julio del 2026. Para que no se laven las manos y digan, bueno, nosotros ya cumplimos. No, señor, usted no ha cumplido. Usted ha comenzado una tarea que tiene que terminar responsablemente.
Correcto. Ahora, hablamos de una vacancia express porque el día de ayer el abogado de la señora Dina Boluarte, el doctor Portugal, lo que indicó es que pues ellos no se iban a presentar a comparecer y aludió a que era una falta al debido proceso. Dice, los derechos y garantías del orden constitucional y procesal no tienen rostro, no lo convalidaremos y por esa razón no acudiremos al Parlamento Nacional, no en estas condiciones. ¿Cree usted que realmente en este proceso de vacancia se ha perpetrado el debido proceso contra Dina Boluarte? Yo creo que ha habido un exceso, pero también ha habido un error de perspectiva por parte de Juan Carlos, a quien yo quiero mucho, ¿no? Es un gran colega, es un joven abogado muy talentoso, al confundir el escenario judicial con el escenario político. En la política no funciona el juego así. En la política, el político tiene que estar presto a responder. Un presidente de la República no puede decir, tienen que darme tiempo para pensar, voy a ir a estudiar un ratito. Eso no funciona en la política. La señora tenía que haberse parado ahí y decir, señor, incapacidad para gobernar, que es de lo que me están acusando, Exacto. ¿es sinónimo de incapacidad moral? O sea, ustedes lo que están haciendo es una cuestión constitucional. Si usted quiere romper la Constitución, es problema suyo. Pero fíjense, soy una persona tan patriota que voy a hacer don de mí a la República. Aquí tiene mi renuncia. Antes de que quiebren la Constitución, por tratar de sacarme a mí violando la Carta, yo me voy. Prefiero eso para salvar la democracia peruana. Pudo haber hecho. Se demoró bastante en dar inclusive su mensaje a la nación. Es que no hay sentido político. O sea, Juan Carlos ha cometido el error de confundir la defensa en un tribunal con la defensa política. La defensa política obliga a reflejos. O sea, si pasa algo en política, yo no puedo decir, el debido proceso me da un plazo razonable para... No. En política uno se va y afronta. Esa es la diferencia de la dinámica de los procesos políticos con los procesos judiciales. Y eso ha sido uno de los más grandes errores de Dina Boluarte, ¿no? Que no ha afrontado, no ha tenido la capacidad de esta señora y por eso se ha ganado tanta desaprobación. Que tú veías a un presidente que salía a decir cualquier tontería. Es que hablaba Dios mío. cuando no tenía que hablar y no hablaba cuando tenía que hablar. Pero de alguna u otra manera, alguien que está asumiendo un liderazgo, alguien que tiene un puesto tan importante, tiene que tener la capacidad, la preparación para hablar. Por lo menos salir con un papelito, con todo su speech. Pero nada, ni los asesores. Pero es que ese es el problema. Ese es el problema. En el Perú existe una cosa que es muy mala. Y son los círculos, los anillos de hierro que se forman alrededor de los gobernantes, que terminan convenciéndolos de que tienen unas dotes que no existen en la realidad. Entonces dicen, no, porque usted es muy sabio, porque qué inteligente que es usted, porque vio que bien lo hace, y no lo está haciendo bien. Lo malo también de tener a ella en ministros ayayeros, ¿no? Ministros que lo único que hacían era mover la cabeza afirmativamente a cualquier cosa que ella decía. Dice, miren, qué inteligente que es. No. Bueno. Entonces, el problema va por ahí. Por eso es que los mejores presidentes buscan gente tan o más inteligente que ellos para justamente tener respuestas que no las tiene, porque todos los seres humanos no tenemos la respuesta para todos. El único que es omnisciente es Dios. Así es. Y bien, de esa forma también, doctor Abanto, estamos cerrando ya este bloque, porque Muchísimas sin darnos gracias. cuenta son las 9:55 de la mañana.